Para hacer estos criterios que decíamos que tienen que estar todos de acuerdo, tendríamos que estar todas las personas que están en una institución ya teniendo como este consenso hecho, formulado y respetando el propio modelo educativo que lleve la institución, se unifican los criterios, es decir, usamos más o menos el mismo porcentaje de ponderación para darle valor a algunas cosas. Fíjense lo que les digo, darle valor, no darle calificación. Darle valor a los contenidos, por una parte, que sí es importante, darle valor a la participación, darle valor al trabajo, darle valor a la investigación, al trabajo de equipo, a la colaboración y en fin, a una serie de cosas que eso es lo que nos va a dar una pauta para entonces atender, a ver y constatar si los objetivos que planteamos, estos cognitivos, estos contenidos que están asimilando, obteniendo, incluso demostrando que los tienen, ¿no? A través de preguntas, a través de participaciones, a través de aplicaciones, que serían los objetivos procedimentales, de aplicar procesos, llevar procesos, y de demostrar con actitudes que el cambio de conducta está manifiesto por todo lo que hacen, dicen, demuestran, expresan y testimonian con su propia manera de ser y de pertenecer al grupo y de apoyar a los compañeros y de tener el respeto al maestro y de interesarse por el aprendizaje de una manera que los hace cambiar y los hace mejorar como personas. Esos son los objetivos actitudinales. Entonces, si nosotros unificamos los criterios, cada maestro con la libertad, ¿no?, de ponderar estos porcentajes, que luego se hacen en porcentajes, porque miren, la ponderación de la evaluación, así cuando nosotros le vamos dando valor a los conocimientos obtenidos por los alumnos, conocimientos refiriéndome nuevamente a actitudes, a intelecto y a procedimientos, a los tres. Cuando ellos van pudiendo obtener todo esto y nosotros lo vamos pudiendo de alguna manera constatar, a lo que llegamos es a emitir un juicio de valor. Este juicio de valor, eso es lo que es la evaluación, pero el juicio de valor no es sobre la persona para etiquetarla, no es de su desempeño, es el juicio de valor de lo que él ha progresado, de lo que ha avanzado o si tiene alguna dificultad para seguir avanzando. Entonces, tenemos también para evaluar pues algunos instrumentos y algunos recursos que nos ayudan para poder hacer todo esto, porque al final, en el sistema educativo de nuestro país, aunque nosotros tengamos, que es lo que yo quisiera hoy dejarles, y con eso se fueran después de escuchar esta videoconferencia, si nosotros nada más tenemos claro y tomamos conciencia de que lo que vamos a hacer es esta valoración de los avances del alumno, y que de todas maneras se tiene que traducir en una calificación porque ese es nuestro sistema, entonces que quede claro que el alumno sabe que es necesario ponderar ese juicio o esa valía que encontramos en su progreso o en su avance y que se tiene que traducir en un número. Ha habido muchísimas experiencias que para no formular y etiquetar a las personas del 1 al 10, que es nuestro sistema, y ya más bien, pues prácticamente del 5 al 10, porque hoy día también si ya el alumno, ¿no?, panza con 6, pues ya la hizo porque ya está del otro lado y ya panzó, ¿no? Pero si se queda en el 5, en el 4, en el 3, en el 2, incluso en el 0, en la boleta no se puede poner ninguna de esas calificaciones más que un 5. Entonces se ha reducido, ¿no?, el rango entre 5 y 10. 5 es reprobatorio y 6 para arriba es aprobatorio. En otras experiencias, en otros países, se les hizo que esto podía, de alguna manera, sí etiquetar y decir a la persona que es de 10, de 9, de 7, de 5, de 6. Y las personas no somos de esos números, ni somos de esas cantidades. Las personas somos cada quien
seres individuales, originales, irrepetibles, valiosos por ser personas, y cada quien tiene un proceso distinto de aprender. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar para poder evaluar, que cada persona tiene su propio proceso, sus canales, su manera de aprender, en fin, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos recurrir a algunos instrumentos para la evaluación, tenemos que también utilizar varios diferentes. Hay muchas maneras. Vamos a ver ahorita en un momento más cuántas maneras hay de evaluar. Si yo tengo muchos más elementos para hacerlo, si tengo más recursos para hacerlo, constataré de diferentes maneras que aquello que me estoy atreviendo, ¿no?, a valorar, a darle que lo voy a tener que traducir en un número, y al final ese número es el que va a promover o no al paso del alumno de esta materia o a la aprobación de esta materia. Les decía que en otros países, en otros lugares, en otras civilizaciones, han querido, y de hecho es un sistema que tienen en algunos países de Europa y en Estados Unidos, en colocar letras en vez de números. Y es curioso porque aunque colocaron las letras, al final se traduce en que la letra A, que es la mejor, es un 9 o un 10, y la letra B es un 8 y un 7, y la letra C es un 7 y un 6, y la letra D, si es la que sigue, o le ponen ya S porque es suficiente o insuficiente, diría yo, entonces ya es reprobatoria. Entonces al final acabamos, en nuestro sistema decimal, acabamos colocando al alumno en un número, y entonces esos alumnos son de 10, estos alumnos son de 5, estos alumnos son de 6, o este grupo es de 8, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos, de verdad, cómo nos atrevemos a ponerle esta etiqueta a un alumno? Es una falta de respeto, porque cada alumno puede aprender, cada alumno aprende de hecho. A veces de manera intencional, de parte de los maestros, logramos que los alumnos aprendan, y muchas veces, o las más de las veces, de manera inintencional. Todo mundo educa y todo mundo puede ser educado, queramos o no, tengamos o no la intención. Entonces, ¿cómo evaluar? En general, los recursos o los instrumentos deben de reunir ciertas características. No importa que utilicemos, porque les digo, hay muchísimas maneras de evaluar, hay muchos recursos para hacerlo. Entonces, primero tenemos la característica que debe, si yo decido evaluar a través de un video, o decido evaluar a través de una maqueta, o decido evaluar a través de una representación teatral, o mejor en un trabajo escrito, a lo mejor en una experiencia relatada, a lo mejor en un trabajo de equipo, a lo mejor en una campaña para la comunidad. No sé si hayan ocupado cualquiera de estas ideas, pero todas no solo son los exámenes escritos y orales. Hay muchas maneras de evaluar. De hecho, si tú, maestro, que me estás viendo y escuchando, tienes esta experiencia, respetas al alumno y tienes vocación por la docencia, sabrás que se evalúa constantemente. Se evalúa todos los días que estás en el aula, porque estás observando, porque estás viendo los procesos de tus alumnos, porque estás viendo cómo lo logran, en dónde se atoran, cómo le hacen para resolverlo, si estudian o no, si están interesados o no, si están motivados. Tú lo estás viendo. La observación es el primer camino para la evaluación. Si no tienes un espíritu de observador, casi de investigador, digo yo, porque es el primer paso, ¿no?, de la investigación científica, hay que observar, y hay que observar con detenimiento, hay que observar obsesivamente, hay que observar todo lo que hacen los alumnos y cómo lo hacen, para luego poder tener muchísimos más elementos para constatar a través de un instrumento o de un recurso que aquello que he observado exactamente es lo que me está mostrando. Entonces, ¿qué características vamos a seguir? En general, no importa el recurso o el instrumento que utilicemos, no importa. Primero tenemos que fijarnos que aquella vía por la que estamos queriendo evaluar necesite ser un elemento concreto, que me dé esa información respecto a justo lo que yo quiero evaluar. Es decir, si voy a evaluar esos conocimientos o contenidos que dimos, esas actitudes que promovimos para que hubiera un cambio y se mejoraran, o si en aquellos procesos y aplicaciones prácticas y demostrables estamos logrando. Tiene que ser algo concreto, donde yo sí lo pueda
evaluar, que me dé elementos para hacer este juicio de valor. Los juicios de valor necesitamos, así como está siempre esta representación de la basculita de la justicia, ¿no?, que está de un lado y de otro y tienes que sopesar. Esa es la evaluación. La evaluación hay que poner unas cosas y otras y encontrar el equilibrio en esa balanza. Y en el equilibrio de la balanza es donde vamos a encontrar que algunas cosas no procedieron, otras sí, pero que en general está tomando un equilibrio y entonces va para el avance. Y el alumno va progresando y se está convirtiendo en mejor estudiante y en mejor persona, o le estamos dando más elementos y herramientas para la educación, para la vida, no solo para la materia que impartimos. Otro aspecto, otra característica que tiene que tener los recursos o los instrumentos o las vías de evaluación es que necesita promover la relación del maestro y del alumno. Hay investigación muy fuerte y muy difundida al respecto, en cuanto que donde no hay una relación afectiva entre el maestro y el alumno, no se da el aprendizaje. Cuando yo digo relación afectiva, no quiere decir que vamos a llegar, nos vamos a besar, nos vamos a abrazar y nos vamos a decir que nos queremos mucho con cada uno de nuestros alumnos, que igual sí, ¿verdad? No lo sé. Pero no es este el sentido de esta relación afectiva. La relación afectiva es el maestro se comunica